Reflexión de la semana 16. Primera de Reyes capítulo 21 a Segunda de Reyes capítulo 15. En esta semana hemos recorrido una de las secciones más intensas del Antiguo Testamento, donde se narran los reinados de múltiples reyes tanto de Israel como de Judá, en medio de una narrativa marcada por la idolatría, la injusticia y la corrupción política. También vemos destellos de la fidelidad de Dios, su justicia y su deseo de restauración. Este periodo, aunque fue turbulento, nos recuerda que Dios sigue obrando, incluso cuando los líderes fallan. ¡Qué gran bendición! Vemos el juicio divino sobre Acab y Jezabel por su maldad, el ministerio profético de Elías y Eliseo, y cómo Dios sigue enviando advertencias y señales a su pueblo para que se arrepienta. A pesar del declive espiritual, Dios no abandona su propósito redentor. Gracias, Señor. Entre las lecciones claves que aprendimos en estos capítulos, en Primera de Reyes 21 vimos que la justicia de Dios no se detiene ante el poder humano. Recordemos que el rey Acab era influenciado por su esposa Jezabel y cometió una gran injusticia al quitarle la vida a Nabot y causarle la muerte. Dios envía al profeta Elías para anunciar juicio entre ellos. Con esta lección aprendimos que aunque los poderosos parezcan estar por encima de cualquier ley, amados, nadie escapa de la justicia de Dios. Aleluya. Él ve y juzga con rectitud. Esta historia nos invita a actuar con integridad, especialmente cuando tenemos autoridad o influencia. Y eso suena muy difícil, ya que el poder y la vanagloria pueden hacerse grandes amigas si nos alejamos de Dios. Hay que recordar que Dios defiende al justo y no pasa por alto el pecado. Y es que algunas veces se tarda en juzgar, pero eso no quiere decir que nos vamos a poder burlar de Él. El juicio de Dios, mis amados, tarde o temprano, es seguro. En Segunda de Reyes 1 y 2 vimos que la fidelidad de Dios continuaba aun cuando su pueblo era infiel. Recordemos que Elías confrontaba a reyes que buscaban respuesta fuera de Dios. Luego fue llevado al cielo y Eliseo recibe su manto y continúa su obra. ¡Qué increíble historia! Con esto aprendimos, mis amados, que aun cuando los líderes del pueblo se alejan de Dios, Él levanta siervos fieles para mantener viva su palabra y su propósito. Gracias, Señor. En medio de la decadencia espiritual que estaba sucediendo en toda esta historia, tal vez pudimos sentirnos desalentados o comparar situaciones que ahora en día con algunos ídolos modernos o personas que son muy populares, que a veces nos rompen el corazón. Y no es que sean malas personas, la realidad es que son simplemente humanos, como tú y como yo. Nadie es perfecto. Todos estamos en un proceso de restauración. El problema aquí es cuando nos enfocamos en un solo líder. Y esta es una gran lección que Dios nos permite ver, que Él no se limita a una sola persona, que su poder es tan grande que al momento en que alguien falla, Él siempre enviará a alguien adicional para continuar la obra. Hay que mirar más allá de lo natural, de lo físico. Hay que poner nuestra mirada en lo espiritual, mis amados. Estamos llamados a ser como Elías y como Eliseos, a ser valientes, a ser personas que proclaman la verdad de Dios con firmeza y sin temor, a servirle a Él. Por lo tanto, debemos de prestar oído a su palabra por encima de cualquier líder. Esto es realmente importante. En Segunda de Reyes 5 vimos cómo Dios es compasivo y poderoso para sanar y salvar. Recordemos a Naamán, el comandante sirio leproso que fue sanado por el poder de Dios tras obedecer la instrucción del profeta Eliseo de sumergirse 7 veces en el Jordán. La humildad de este hombre y esa obediencia que lo caracterizó en esta historia abrió la puerta a los milagros de Dios en su vida. Y nos entregó la gran lección de que no es nuestra posición o nuestra riqueza lo que mueve a Dios, sino un corazón dispuesto a creer y a obedecer. Dios sigue sanando, mis amados. Él sigue restaurando vidas. No debemos de menospreciar lo sencillo, lo pequeño. Muchas veces Dios obra a través de actos simples de fe. Hay que alinear nuestro corazón. En 2 de Reyes 17, vimos que el pecado persistente trae consecuencias duraderas. 1 de Reyes 21-29 dice: ¿Has notado cómo Acab se ha humillado ante mí?
Por cuanto se ha humillado, no traeré el desastre a su tiempo, sino en el tiempo de su Hijo lo haré venir sobre su familia. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entiende algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pedro escribía a los creyentes perseguidos, alentándolos a vivir en santidad mientras esperaban el regreso de Cristo. Él les recordaba que la paciencia de Dios no es indiferencia, sino gracia para que más personas se arrepientan. Así como Dios mostró paciencia en los tiempos de los reyes, como estamos leyendo, espera que tú y yo nos volvamos a Él. Su deseo es restauración y no destrucción. Amados, no hay que olvidarnos que Dios sigue siendo justo y misericordioso, incluso en momentos oscuros. Su paciencia es una oportunidad increíble y hermosa para volvernos a Él. Vamos a orar. Gracias, Padre amado, por ser un Dios justo, pero también un Dios lleno de misericordia. Gracias porque a pesar de nuestra infidelidad, tú no te rindes con nosotros, nunca nos abandonas. Padre, levanta en nosotros un espíritu como el de Elías y Eliseo, un espíritu dispuesto a proclamar tu palabra sin importar la situación o circunstancia. Danos humildad como Naamán y ayúdanos a vivir con integridad, confiando en tu justicia y tu tiempo perfecto. Oramos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, el día de mañana es nuestro descanso de este programa de lectura. Hay que tomarnos un tiempo de reflexión. Hay que orar, hay que buscar la presencia hermosa de Dios, dedicarle nuestro día entero, escuchar qué es lo que Él desea decirnos, las advertencias que nos da, a descubrir si hay algo que está endureciendo nuestros corazones y mirar en cuáles áreas necesitamos arrepentirnos y buscar restauración. Poner atención en la manera en que estamos viviendo, si estamos influenciando a los demás para la justicia de Dios o simplemente vivimos para nuestro propio beneficio. Es hermoso este tiempo que podemos compartir, en la cual a través del Espíritu Santo Dios nos hace comprender sus deseos y nos muestra lo que debemos de corregir. Y no olviden hacerse estas preguntas. ¿Cómo puedo reflejar la justicia y misericordia de Dios en mis relaciones diarias? ¿Estoy dispuesto a ser un instrumento de Dios como Eliseo, incluso cuando otros se aparten de Él? ¿Qué pecado o actitud necesito entregarle a Dios para evitar consecuencias mayores en el futuro? Y mis amados, no olvidemos que cada día es una nueva oportunidad para confiar en la dirección de Dios y para descansar en su presencia, avanzando con la certeza de que Él está con nosotros, guiándonos hacia su propósito eterno. Que Dios te bendiga. Se despide tu amiga Alejandra Hicks. Hasta la próxima.